Hitler aprobó las leyes de protección animal más estrictas del mundo. Ted Bundy salvó vidas en una línea de atención al suicidio. Osama Bin Laden grabó mensajes dedicados al cambio climático. Gengis Khan, el hombre que mató al 10% de la humanidad, decretó libertad religiosa total en su imperio. Nada de esto es teoría de conspiración. Todo está documentado, y es mucho más perturbador que cualquier cosa que hayas leído sobre ellos. Porque si los monstruos más grandes de la historia también hicieron el bien, la pregunta que nadie quiere hacerse es esta: ¿qué dice eso de nosotros? Hoy abrimos 7 expedientes, 7 de las personas más odiadas de la historia, y en cada caso vamos a mostrar algo real, documentado y completamente inesperado, no para justificarlos, no para rehabilitarlos, sino porque la verdad incómoda es que el bien y el mal raramente vienen en estado puro, y eso debería inquietarte mucho más que si viniera solo uno de los dos. El archivo está abierto. Ordenó el Holocausto. 6 millones de judíos. 11 millones de personas en total. Desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Decenas de millones de muertos en Europa. Si hay un nombre en la historia que todo el mundo acepta como la encarnación del mal absoluto, es este. Pero aquí está lo que casi nadie sabe. En noviembre de 1933, el gobierno nazi aprobó una de las leyes de protección animal más estrictas del mundo hasta ese momento. Prohibía la vivisección de animales sin anestesia, regulaba el trato a los animales en circos y zoológicos, y prohibía expresamente hervir crustáceos vivos en las cocinas. Fue Hermann Göring quien anunció el fin de lo que llamó la tortura insoportable en los experimentos con animales, y añadió que cualquiera que siguiera tratando a los animales como objetos inanimados sería enviado a un campo de concentración. Hitler apoyó estas leyes personalmente. Era devoto de los animales, especialmente de los pastores alemanes. El mismo régimen que construyó las cámaras de gas lanzó también la primera campaña gubernamental moderna contra el tabaco, y en 1939, científicos alemanes, bajo el nazismo, establecieron el vínculo estadístico entre fumar y el cáncer de pulmón, décadas antes de que la misma conclusión fuera aceptada en el resto del mundo. Hitler exterminó millones de personas. Pero también se preocupó de que tu langosta no sufriera antes de morir. Tómate un momento con eso. Hitler es el caso más conocido, el más fácil de procesar porque la escala del mal es tan grande que la contradicción casi parece ruido. El siguiente es diferente, porque aquí la contradicción es personal, íntima, y ocurrió justo antes de que empezara a matar. Confesó el asesinato de 30 mujeres jóvenes entre 1974 y 1978. Uno de los asesinos en serie más documentados de la historia americana. Su nombre se ha convertido en sinónimo de un tipo específico de maldad calculada y encantadora. Pero en 1971, 3 años antes de su primer asesinato confirmado, Ted Bundy trabajaba como voluntario en una línea de crisis de suicidio en Seattle. Se sentaba ante el teléfono y hablaba con personas que sentían que no podían seguir. Personas que esa misma noche estaban considerando quitarse la vida. Y las ayudaba a elegir seguir viviendo. Anne Rule era una escritora de true crime que trabajaba a su lado en esa línea. Lo describió como amable, reflexivo y empático. Dijo que era la última persona del mundo de la que sospecharías cualquier cosa. Años después escribió un libro sobre él llamado El extraño que tenía a mi lado, que se convirtió en uno de los libros de true crime más importantes jamás publicados. En parte porque ella había estado sentada junto a él durante meses sin tener la menor idea. Bundy cogió ese trabajo en la línea de crisis en 1971. Cometió su primer asesinato conocido en febrero de 1974. 3 años de diferencia entre el hombre que salvaba vidas y el hombre que empezó a quitarlas. La pregunta que no tiene respuesta limpia es esta. ¿Qué ocurrió en esos 3 años? Salvó algunas vidas, luego tomó 30 más. Bundy salvaba vidas antes de empezar a quitarlas.
una contradicción de tiempo. El siguiente caso es una contradicción de contenido, porque el hombre más buscado del mundo, el responsable de los ataques del 11 de septiembre, dedicó los últimos años de su vida a hablar de algo que nadie esperaría escucharle decir. Fue el cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Casi 3.000 muertos en Nueva York, Washington y Pensilvania. Fundó Al-Qaeda, responsable de ataques en múltiples países durante más de 2 décadas. Pasó una década como el hombre más buscado del mundo hasta que los Navy SEAL estadounidenses lo mataron en Abbottabad, Pakistán, en mayo de 2011. En los últimos años de su vida, los mensajes de audio atribuidos a Bin Laden y recogidos por medios internacionales, incluyendo Al Jazeera, empezaron a centrarse de forma insistente en el cambio climático. En un mensaje de 2010, el orador dedicó casi toda la grabación al calentamiento global. Acusaba a Estados Unidos de destruir el planeta con sus emisiones de carbono. Señalaba las graves inundaciones en Pakistán ese año como evidencia y pedía a la gente que apoyara a líderes políticos dispuestos a actuar sobre el clima. Cuando las fuerzas estadounidenses asaltaron su complejo en Abbottabad, entre sus documentos personales encontraron escritos sobre cambio climático y materiales sobre ecología. En otro mensaje ampliamente reportado, el orador instaba a los estadounidenses a votar por candidatos con políticas medioambientales reales. El terrorista más buscado de la historia resultó ser también un activista climático. El efecto sorpresa no es que lo creyera. El efecto sorpresa es que tenía razón en eso. Bin Laden construía argumentos sobre el clima mientras organizaba atentados. El siguiente caso es diferente. Aquí no hay mensajes de audio ni posiciones políticas. Aquí hay cohetes. Y una luna a la que llegamos gracias a un hombre que había usado trabajo esclavo para construir armas. Fue oficial de las SS en la Alemania nazi. Diseñó el V-2, el primer misil balístico de la historia. El V-2 mató a aproximadamente 9.000 civiles en Londres, Amberes y París. Pero el número más importante es este. Alrededor de 20.000 trabajadores esclavos murieron construyendo el V-2 en el campo de concentración de Mittelberg. Más personas murieron fabricando el arma que las que murió el arma matando. En 1945, von Braun se entregó a las fuerzas americanas porque temía lo que le harían los soviéticos si lo capturaban. El gobierno de Estados Unidos lo trajo a América en un programa clasificado llamado Operación Paperclip, que reubicó a aproximadamente 1.600 científicos e ingenieros alemanes en Estados Unidos después de la guerra. Von Braun se convirtió en director del Centro de Vuelo Espacial Marshall de la NASA. El 16 de julio de 1969, el cohete Saturno V despegó del Centro Espacial Kennedy, llevando a Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins hacia la Luna. Ese cohete lo diseñó Wernher von Braun. 4 días después, Armstrong pisó la superficie lunar. Sigue siendo uno de los eventos más vistos en la historia de la humanidad. Y fue posible gracias a un hombre que había pasado la década anterior construyendo armas para Adolf Hitler usando personas trabajadas hasta la muerte en un campo de concentración. El gobierno de Estados Unidos lo sabía todo. Sin un científico nazi, América casi con toda certeza no habría llegado a la Luna en el siglo XX. Von Braun llegó a la Luna sobre los cadáveres de sus trabajadores esclavos. El siguiente caso tiene una escala completamente diferente, porque el siguiente hombre mató al 10% de toda la humanidad viva en su época, y aún así, construyó algo que el mundo todavía usa hoy. Mató a un estimado de 40 millones de personas, aproximadamente el 10% de toda la población humana viva en su época. Sus campañas llevaron a la destrucción de ciudades enteras. Se dice que apilaba los cráneos de hombres, mujeres y niños en pirámides separadas fuera de las ciudades que destruía. Por casi cualquier medida, sus conquistas se encuentran entre las más devastadoras de la historia humana. Y dentro de su imperio, algo extraordinario estaba ocurriendo. En una época en que la práctica estándar en todo el mundo era matar
o esclavizar a las personas de la religión equivocada, Genghis Khan decretó libertad religiosa total para todos los que vivían bajo su dominio: cristianos, musulmanes, budistas, judíos, taoístas y chamanes vivían bajo las mismas leyes con igual protección. Eximió al clero de todas las religiones de impuestos. Esto no era idealismo. Sencillamente no le importaba lo que creyeras. Esa indiferencia produjo la mayor aproximación a la tolerancia religiosa que el mundo medieval había visto jamás. También creó el yam, no el tubérculo. El primer sistema postal internacional de la historia. Estaciones de relevo posicionadas cada 40 kilómetros desde Mongolia hasta Europa del Este. Caballos frescos, comida y alojamiento para los mensajeros. Los mensajes cruzaban el imperio en aproximadamente 2 semanas. Bajo el dominio mongol, la ruta de la seda se volvió tan segura que los mercaderes podían viajar de Pekín a Roma sin ser robados. Genghis Khan mató a 40 millones de personas. Y aún así sentó las bases del comercio global. Genghis Khan construyó infraestructuras sobre montañas de cadáveres. El siguiente caso es diferente, porque aquí el monstruo no construyó nada para su propio pueblo, lo construyó para el mundo entero, mientras mantenía a los suyos en una isla cerrada. Gobernó Cuba como dictador comunista durante 49 años. Ordenó ejecuciones masivas de opositores políticos. Encarceló y persiguió a los cubanos homosexuales. Forzó al exilio a millones de personas. Estados Unidos intentó eliminarlo durante décadas. Financió una invasión, organizó múltiples atentados, impuso un embargo económico que duró más de medio siglo. Nada funcionó. Pero en 2004, Castro y el presidente venezolano, Hugo Chávez, lanzaron un programa llamado Operación Milagro. Una iniciativa que llevaba atención oftalmológica gratuita a personas necesitadas en todo el mundo. Médicos cubanos viajaron a 34 países para realizar cirugías oculares gratuitas, principalmente de cataratas, a personas pobres que habían vivido con ceguera prevenible. Para 2019, más de 4 millones de personas habían recuperado la vista sin pagar un solo céntimo. Cuba llevaba décadas enviando médicos al extranjero antes de eso. Cuando la epidemia de ébola golpeó África Occidental en 2014, Cuba envió más personal médico a los países afectados que cualquier otra nación del mundo, más que Estados Unidos, más que China. Los médicos cubanos llegaron primero y se quedaron más tiempo. La Escuela Latinoamericana de Medicina, que Castro fundó en La Habana en 1999, ha formado a más de 30.000 médicos de más de 100 países, todos gratuitamente. Muchos de esos graduados trabajan ahora en las comunidades más pobres de sus países de origen. El hombre que encarceló a su propio pueblo enviaba médicos a curar a los pobres del mundo. Castro atendía al mundo mientras oprimía a los suyos. El último caso es el que más incomoda, porque aquí las cosas buenas que hizo son tangibles, concretas, y millones de personas viven mejor gracias a ellas. Y aún así, el hombre termina colgado boca abajo en una gasolinera. Inventó el fascismo. Se alió con Hitler. Aprobó leyes raciales en 1938 que despojaron a los judíos italianos de su ciudadanía y sus derechos. Su papel en la Segunda Guerra Mundial contribuyó a más de 1 millón de muertos. Terminó colgado boca abajo de un gancho de carnicero en una gasolinera de Milán. Y la mayoría de los historiadores dirían que se lo merecía. Pero aquí está la parte que los libros de historia tienden a omitir. Las marismas pontinas eran una extensión de pantanos maláricos cerca de Roma que habían sido una trampa mortal durante 2000 años. El propio Julio César diseñó planes para drenarlas. Napoleón lo intentó. Cada gobernante que se preocupó por las obras públicas acabó mirando las marismas pontinas y rindiéndose. Entre 1928 y 1935, el gobierno de Mussolini construyó un sistema extenso de canales, estaciones de bombeo y ríos, redirigidos, que drenaron la mayor parte de los pantanos. Construyeron una ciudad nueva llamada Latina, en tierras que antes eran demasiado mortíferas para habitarlas. Y gracias a esto,
La malaria fue virtualmente eliminada del centro de Italia. Mussolini también lanzó la campaña antimafia más efectiva de la historia italiana. Envió a Cesare Mori, conocido como el Prefecto de Hierro, a Palermo con poderes casi ilimitados. Mori arrestó a miles de miembros de la mafia y esencialmente desmanteló a Cosa Nostra como organización operativa. La mafia volvió en 1943 durante la invasión aliada. La inteligencia americana trabajó directamente con jefes mafiosos, incluyendo Lucky Luciano, para facilitar el desembarco en Sicilia. La mafia que Mussolini casi destruyó volvió porque los americanos la necesitaban. 7 casos, 7 monstruos, y en cada uno de ellos, algo que no debería estar ahí. Leyes que protegían animales firmadas por el arquitecto del Holocausto. Una voz tranquilizadora en una línea de crisis, firmada por un asesino en serie. Mensajes sobre el planeta firmados por el responsable del mayor atentado terrorista del siglo. Un cohete hacia la luna, diseñado con trabajo esclavo. Libertad religiosa, decretada por el mayor asesino de la historia. Millones de personas con vista recuperada gracias a un dictador. Una ciudad construida sobre tierra muerta por un fascista. La respuesta fácil es descartarlo todo. Decir que nada de esto compensa. Que el bien que hicieron es insignificante comparado con el mal. Que no merece ni mencionarse. Y puede que tengas razón. Pero hay una pregunta más incómoda que esa. Si las personas más malvadas de la historia también fueron capaces de hacer el bien, ¿qué dice eso sobre las personas que consideramos buenas? ¿Qué hay en el archivo de cada uno que nadie ha abierto todavía? La naturaleza humana no viene en blanco y negro. Y eso, más que cualquier otra cosa en este vídeo, es lo que debería inquietarte. El archivo sigue abierto. Suscríbete. No cierres el archivo.